Hola, ¿qué tal? De Quispe Hipólito, ¿qué tal me escuchas? Buenas noches, ingeniero. ¿Se escucha bien? Gracias, gracias, muy amable. ¿Qué dice ahí? Guillén, Pérez, Guevara, Cruz. También tenemos ahí a Olivares, Arce, eh, Ramos. ¿Y más tenemos por acá? Ahí ya tenemos a Rivas, sí, Rivas. ¿Escuchan o no? Buenas tardes, profesor. Sí, Sí, se escucha. profesor, buenas noches. Sí, Gracias, Buenas profesor. noches, profesor. muy amable, correcto. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Un gusto. Todo bien, tranquilos, tranquilas, tranquilos para comenzar esta clase. Bueno, de acuerdo a lo que ya hemos venido presentando, pues el tema de hoy es la SMV, ¿no? SMV, Supervisión del Mercado Bursátil, que es realizada por la SMV, por cierto, ¿no? Muy bien. Pero antes podemos analizar ahí algunos detalles, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por la palabra supervisión? ¿Me puede indicar, por favor, qué entiende por supervisión? De Ingeniero, repente, buenas noches. adelante. Supervisión es algo que de repente en una obra está supervisando cómo va a estar avanzando el proyecto que se está ejecutando en ese momento, ¿no? Ajá. Ahí la clave es lo que dice cómo está avanzando, es decir, monitorear, controlar, ¿no? Ver cómo está trabajando, cómo están trabajando, como tú decías, en una obra, en este caso, la actividad bursátil, ¿no? Cómo está caminando, ¿no? Es cierto, por ahí van entonces supervisión como sinónimo de monitoreo, de control, de revisión, de vigilancia también. En algunas entidades, por ejemplo, le llaman a las áreas, le llaman eh, supervisión y vigilancia. Hablan así, supervisión y vigilancia. Porque por ahí van, son una suerte de sinónimos, ¿no? Y entonces los mercados, si bien es cierto, los mercados son privados, el mercado bursátil especialmente es un mercado privado, ¿no? Pero siempre requiere una supervisión, ¿no? Ya sea, digamos, por el propio sistema privado o por el sistema del Estado, como pasa en nuestro caso, ¿no? Y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. En algún momento hemos conversado, por ejemplo, que lo que pasa aquí con estos mercados es lo que ya ha pasado en otros mercados, ¿no? Porque recogemos las experiencias que vienen de otros lares, especialmente en lo que concierne el mercado bursátil. Por ejemplo, hay una entidad, la SEC, no tengáis esa sigla, SEC. La SEC es la entidad que reemplaza, que es su similar de la SMV en Estados Unidos, ¿no? La SEC. Y la SEC tiene que estar pues detrás del mercado bursátil norteamericano, ¿no? Viendo que camine de la mejor manera, tanto a nivel del mercado primario como el mercado secundario, y así todas las operaciones de financiamiento, operaciones de inversión, cómo van los instrumentos, acciones, bonos, letra del tesoro, índices bursátiles, ¿no? En fin, todo el conjunto de elementos que se dan en el mercado bursátil. Incluso esta entidad tiene, cobra, ¿no? En nuestro medio, al menos por cada operación que se lleva a cabo, ya por ahí hemos visto en otro momento algunos ejemplos donde en cada operación de compra o de venta, la SMV se lleva un cachito, ¿no? Un cachito que incluso lo hemos aclarado ahí, que esa partecita, ese poquito que cobran, pero como son miles de operaciones, a la larga, digamos, va sumando, ¿no? Va sumando.
pero esa parte que cobra no está grabada con el impuesto general a las ventas, a diferencia de lo que cobran la misma bolsa, Cavalli o las sociedades agentes de bolsa, por ejemplo, que sí, en ese caso, en esas entidades sí está grabado con IGB, ¿no? Pero en el caso de la SMV, no está grabado. ¿Y por qué no está grabado, no? Porque, bueno, es una entidad del Estado. Ya, y si ya es una entidad del Estado, o mejor dicho, al ser una entidad del Estado no le alcanzan ese tributo, no es sujeto, así se llama en términos tributarios, no es sujeto, no es contribuyente del IGB ni del impuesto a la renta, y entonces por eso digamos que no le alcanza este impuesto general a la venta, ¿no? Entonces, por ahí con eso comenzamos, ¿no? Con eso comenzamos para inicio a nuestro trabajo de hoy, ¿no? A ver, un ratito. Hemos preparado por acá unos materiales para ustedes. Ya, muy bien. Especialmente hablando de esto de la SEC. eh, tenemos ahí, primero, algunos escándalos financieros, porque habrá supervisión y control, pero nada es perfecto, ¿ah? Nada es perfecto. A ver, no sé qué ha pasado acá que no se percibe. A ver, un ratito. Le decía, ¿no? Le decía que, si bien es cierto, estas entidades supervisan, supervisan y deben hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? Pero a veces no sucede así, como ha pasado, digamos, en el caso de la SEC en Estados Unidos, ¿no? Nada menos que en Estados Unidos. Más bien acá en el Perú, no ha habido ningún fraude bursátil, ni nada que se le parezca, ¿no? Acá las cosas desde tiempo atrás vienen caminando muy bien, vienen caminando adecuadamente, ¿no? Pero en Estados Unidos sí ha habido escándalos de lo más terribles, ¿no? Escándalos que han llevado a crisis, ¿no? A crisis financieras. Y han nacido aquí, en el mercado bursátil, ¿no? En el mercado bursátil, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver entonces. Eh, el tema de hoy es la supervisión del mercado bursátil. Vean ustedes, es de lo más importante que el mercado bursátil funcione y funcione eficientemente, como ya hemos venido comentando. Pero, ¿cuándo va a funcionar eficientemente? Cuando haya una adecuada supervisión y un adecuado control. Y eso en nuestro caso está a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores. Es decir, que la función o las funciones del mercado de, perdón, las funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores son fundamentales para que el mercado bursátil camine. No me esté rayando ahí la pizarra, le he puesto ahí para que la opción de que puedan rayar, porque le voy a tomar un examen ahí con la pizarra luego. Estén atentos más bien a eso. Entonces, eh, y en todo sector, ¿no? En todo sector, la supervisión es de lo más importante, ¿no? Lo es, por ejemplo, el mercado bancario, a través de la Superintendencia de Banca y Seguros. Atento ahí, todos los mercados por lo general tienen un ente supervisor, ¿no? Como acaba de indicarse ahí, para el mercado bursátil tenemos la SMV, para el mercado bancario tenemos la SBS, ¿no? La famosa SBS, ¿no? Y así, digamos, cualquier otro mercado, incluso los mercados reales, como le llaman a, la, a las tiendas que venden sus productos, eso, también son entidades que de alguna manera están
están supervisadas. Desde, en ese caso, por ejemplo, está detrás ahí Indecopi, por ejemplo, para ver, digamos, que no haya, que no haya competencia desleal y todos trabajen, digamos, de la mejor manera, ¿no? Siempre, siempre es necesaria la supervisión. En el trabajo académico, por ejemplo, hay supervisión. Los docentes supervisamos a ustedes, los alumnos. A nosotros nos supervisan. A los que nos supervisan a nosotros, los docentes, lo supervisan otros que están un poquito más arriba, ¿no? A las mismas universidades, ¿no? Están supervisados por la SUNEDU, por ejemplo, que estos días ha estado ahí pues sigue estando, ¿no? Sigue estando ahí en el ojo, digamos, de la tormenta, las discusiones, ¿no? A raíz de una norma que estaría reformando a esta entidad, ¿no? Entonces siempre va a haber la supervisión, el control a todo nivel, ¿no? Pero esta supervisión y control no es obstaculizadora de la labor del mercado, ¿no? Simplemente vigila, controla y si es que se dan algo negativo, ya entra en acción, ¿no? Antes, digamos, deja que funcione de la mejor manera dicho mercado. Lo es en la salud, Ujú. lo es en las telecomunicaciones, lo es en el servicio de agua, de luz, de teléfonos, ¿no? En todos esos servicios que menciono existen entidades supervisoras. Las entidades supervisoras siempre son del Estado, al menos en nuestro país. En nuestro país son entidades del Estado y que están ahí como una suerte de árbitros, ¿no? Para que el mercado bursátil, que generalmente opera con entidades privadas, ¿no? Funcione de la mejor manera. ¿Y qué cosa es funcionar de la mejor manera? Que la rueda de bolsa se lleven a cabo sin perjuicios para uno ni para el otro, que el que compra pague y el que compra pague y la otra parte, y el que compra pague y reciba sus instrumentos financieros, ¿no? Y el que vende entregue, ¿no? Entregue los instrumentos financieros y cobre, ¿no? Y eso hace, digamos así, que se gobierne de la mejor manera. Y esto es más factible con una adecuada supervisión. En todo lado funciona la supervisión, ¿no? En lo académico, nosotros estamos supervisados internamente en nuestra facultad. Estamos supervisados a nivel general de la universidad. Estamos supervisados más arriba de nuestra entidad por la SUNEDU, ¿no? Y así, digamos, todos los sistemas siempre tienen una supervisión. La supervisión hace que cada entidad cumpla las funciones que le compete y que cada agente, en este caso, cada agente financiero o económico, vaya al mercado, emita o compre o invierta o se financie en las mejores condiciones, ¿no? Sin, digamos, que trastoque lo que está establecido en las normas. La supervisión está orientada al cumplimiento exacto de las normas establecidas para el sistema. Y en este caso, en el caso nuestro, Perú, esas funciones están a cargo, como acabo de explicar, de la Superintendencia del Mercado de Valores. Vamos a ir viendo unos casos donde faltó la supervisión, donde la supervisión se hizo de la vista gorda, porque eso pasa, miren, siempre que hablemos de seres humanos, porque las instituciones, llámese de supervisión, de regulación, de control y otras, están a cargo de las personas. Y las personas somos seres falibles, ¿no? Somos seres falibles, somos seres
queremos transgredir, fallar, corromper, ¿no? Hay una serie de cosas que se pueden dar ahí en ese sentido. Entonces, rápidamente, antes de ver el instrumento que tenemos para ver estos problemas, mejor vemos aquí lo que tenemos para hoy, ¿no? Para hoy tenemos lo comentario que vamos a hacer sobre las instituciones de supervisión específicamente y lógicamente también de control y regulación. En este caso, en nuestro medio funciona así, como supervisión, control y regulación. La SMV o SMB, como quieran, hace las funciones no solamente de supervisión, sino también de regulación y también de control. Por aquí vamos a ver sus roles, por ejemplo, el rol regulador, ¿no? Luego el sistema de protección al inversionista, ¿no? Esto está establecido en la norma, ¿no? No se le puede desamparar a los inversionistas, especialmente pequeños inversionistas, ¿no? Que son la mayoría en realidad, porque los grandes inversionistas, en nuestro sistema no hay muchas grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, no hay grandes inversionistas, ¿no? Los inversionistas más bien son pocos, ¿no? Perdón, los inversionistas grandes son pocos y la mayoría son medianos y pequeños inversionistas. En este marco de la supervisión se vela siempre por la transparencia del mercado. Si el mercado no puede ser transparente, es decir, informar todo lo que se pueda en relación con las entidades que participan en el mercado, como de la entidad que administra el mercado, como de la entidad que liquida y compensa los valores del mercado, en fin, de todos los agentes. La información de todos los agentes debe estar clara y precisa, y en términos generales eso se conoce como transparencia del mercado. Y como es lógico, un ente de supervisión no es un ente, digamos, que va a destruir al mercado. La supervisión no es para matar la gallina de los huevos de oro, dicen. Al contrario, es para propulsar, ¿no? Propulsar o promover el desarrollo del mercado de valores. Si nuestro mercado de valores tiene baja liquidez, tiene pocos agentes que participan, es porque está fallando esa parte promotora, que en este caso está a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es la entidad del Estado, ¿no? Es la entidad del Estado encargada de la supervisión, del control y la regulación del mercado, ¿no? El Estado a veces se preocupa, más que el Estado, digamos, los gobiernos muchas veces se ocupan en más pagarle publicidad a la televisión o a la radio o a los periódicos para elevar su imagen antes que proponer el desarrollo de un determinado sector, ¿no? Como este caso del mercado de valores, ¿no? Es el Estado el que debe promover, ¿no? Y el resto ya lo hacen los agentes correspondientes, ¿no? También vamos a ver ahí el rol de Cavali, ¿no? El rol de la Bolsa de Valores de Lima, el rol del defensor del inversionista, el rol de la SAP, Sociedades Agentes de Bolsa, ¿no? Y otros conceptos relacionados con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Bueno, los objetivos o competencia está ahí, como determinar esto, lo otro, comprender esto y lo otro, lo tenemos ahí.
todos los aspectos que comprende el índice tienen que ser adecuadamente conocidos, comprendidos, analizados para que ustedes puedan trabajarlo. Se asume que este material debe estar en la plataforma, ustedes ya lo habrán leído, ¿no? Al menos eso pienso, ¿no? Vamos a ver. Ahí está nuestra superintendencia del mercado de valores. Pero le decía que vamos a comenzar con esos casos que a veces son negativos, porque ustedes habrán escuchado que dicen que frente a un problema se presenta una oportunidad. Y es cierto eso en gran medida, ¿no? En gran medida. Es este problema que vimos ahora, como lo es, por ejemplo, la caída de las grandes empresas. Empresas que en un momento sus cotizaciones se elevaron estrepitosamente, ¿no? Pero luego han tenido que caer. Así como vieron, también bajaron, quebraron, desaparecieron del mercado. El mercado es bastante cruel, ¿no? El mercado es bastante cruel, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas, y generalmente las que no cotizan en bolsa en nuestro medio aquí ahorita en Perú, frente a esta pandemia, no solamente ha suspendido, sino que ya no continuarán. Porque estar fuera del mercado 2, 3 meses hace que pierdan demanda, ¿no? Y que hayan perdido los ingresos que regularmente obtenían, ¿no? Y como generalmente en nuestro país no existe la cultura del ahorro, entonces muchas empresas no habrán generado las reservas necesarias para la continuidad en el mercado, ¿no? Es triste esa situación porque cada vez que cae una empresa, la gente pierde su trabajo. Y detrás de la gente están las familias. Y está un hijo que estudia, un hijo, un cónyuge o una cónyuge que necesita salud. Y así por el estilo, ¿no? Pero bien, entonces tengamos en cuenta cuál es el rol de esto de la superintendencia, ¿no? Un ratito cambiamos aquí esto. Vamos por acá. Se va a presentar esos casos escandalosos que ha habido en el mundo, ¿no? Bien, ahí tenemos. Entonces, hablamos de la empresa WorldCom. Posiblemente les hayan hablado en algún momento de estas empresas. Bueno, esta empresa a la fecha ya no existe, ¿no? Pero existió y fue grandota, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Esta empresa es Estados Unidos, era una empresa gigante de energía, ¿no? Pero escuchemos ahí a qué se debió su quiebra. Vamos a ver. Una de las mayores quiebras en la historia de los Estados Unidos y uno de los mayores fraudes contables de todos los tiempos. En el verano del año 2002, la empresa de telecomunicaciones WorldCom, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de todo el mundo, se declaró en bancarrota. WorldCom había sido un gigante. En 1999, su valor de mercado superó los 180.000 millones de dólares. Sin embargo, a un gigante como WorldCom... Espérate. Cuando habla del valor de mercado, ahí, en 1999 su valor de mercado superó los 180.000 millones de dólares. ¿Qué cosa es el valor de mercado? Es el valor de sus acciones. Está hablando ahí del valor de las acciones. De esas acciones que seguramente compraron muchos inversionistas, ¿no? Muchos inversionistas, ¿no? Y que al comprar esas acciones hicieron que la empresa adquiriera un valor preponderante en el mercado, ¿no? A ese tiempo eran, como se indica acá,
era enorme, grande, gigante, digamos, el papel de esta empresa y su valor de mercado. Mayores compañías de telecomunicaciones de todo el mundo se declaró en bancarrota. WorldCom había sido un gigante. En 1999 su valor de mercado superó los 180.000 millones de dólares. Sin embargo, apenas 3 años después sus acciones se habían desplomado. Perdieron más. Ahí está, miren. Eso es lo que pasa con el mercado, en el mercado bursátil, ¿no? Por eso se recomienda, digamos, que en el mercado bursátil no se invierta, digamos, los recursos que uno necesita, ¿no? Sino más bien los excedentes, ¿no? Tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Si, si queremos invertir en la bolsa, debemos hacerlo con los excedentes, porque es un mercado muy cambiante. Así como subes estrepitosamente y no encuentra la meseta que habla Vizcarra y que nunca llegamos a esa meseta, sino que esto sigue, no tiene meseta, ¿no? Sigue subiendo y subiendo, ¿no? Pero puede, digamos, así como sube, también caer estrepitosamente, como sucedió en esta empresa, ¿no? En 1999 su valor fue enorme, 180.000 millones de dólares. Pero, dice, 3 años después sus acciones se desplomaron en 98%. Quiere decir que llegaron a valer nada, ¿no? De tener un valor tan enorme y caer, ¿no? Eso pasa en el mercado. Y pasa en gran parte porque esto sucedió por una estafa, ¿no? Esto no solamente, digamos, es cuestión de mercado, sino que ¿por qué cayó? Porque se dieron cuenta de la estafa que había la empresa, ¿no? La corrupción no es propia de Perú, más bien ha nacido en otros países, ¿no? Y entonces hace, digamos, que la corrupción hace, digamos, que se falseen datos y hagan subir, trepar y trepar hacia arriba a las acciones. Y luego, cuando se dan cuenta los inversionistas, viene esta caída, ¿no? Esto puede suceder en cualquier empresa del mundo. Por eso, ¿qué cosa es necesario? La supervisión. A raíz de esta, de esta, de esta caída, se le dio más énfasis al papel de la supervisión para evitar caídas como esta. Caída como esta que hace que la gente vaya presa, que muchos miles de trabajadores, que esta empresa era gigante en Estados Unidos, pierdan su trabajo y los inversionistas pierdan sus inversiones, ¿no? Todo eso es una calamidad, digamos, ahí lo que se genera, ¿no? Y eso mucho tiene que ver, no solo, digamos, por la empresa en sí, que de hecho tiene la culpa de, de lo malo que hace internamente, pero para eso existen las entidades supervisoras que deben estar ahí detrás, vigilantes, viendo todas esas jugadas, entre comillas, que se pueden hacer con los números, ¿no? No se puede aceptar así por así una contabilidad, no se puede aceptar así por así una auditoría, ¿no? Porque a veces la contabilidad está amarrada con los malos directivos y también la auditoría está amarrada con los malos directivos para hacer parecer que la cosa está bien, cuando en realidad la cosa está que revienta, ¿no? Eso también ha pasado con bancos aquí, el Banco Latino, el Banco Nuevo Mundo, ¿no? El Banco República, ¿no? En ese caso no fue por aspecto de bolsa, pero sí por aspectos financieros, ¿no? Bien, seguimos. Apenas 3 años después, sus acciones se habían desplomado, perdieron más del 98% de su valor. El precio de sus acciones pasó de $62 a poco más de 90 centavos. Miren esto, dice $92, perdón, $62, ahí está la caída.
Ahí está graficada la caída, $62. Y que antes había tenido un valor, digamos, de $1, ¿no? De $1 trepó hasta 62. Esa es una trepada enorme, ¿no? Eso lo puede hacer, digamos, una empresa que está en despegue, que tiene clientela, y la clientela está satisfecha, y gana mercado, y gana demandantes, ¿no? Y reina y domina el mercado, ¿no? Y entonces los inversionistas compran y compran acciones, y esa compra y compra hace que se eleve, digamos, ese valor, ¿no? Pero después viene esta caída estrepitosa, ¿no? Mire, de $62 a solo 90 céntimos de dólar, ¿no? Enorme, ¿no? Enorme la caída, digamos. Pero eso puede pasar en las empresas porque se manejan mal. Primero las empresas, como dije también anteriormente, ¿no? Y luego la supervisión, ¿no? Porque la supervisión es fundamental en todo este contexto, ¿no? Esta es la historia de uno de los mayores sueños rotos en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Qué llevó a un gigante como WorldCom a tener que declararse en quiebra? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Atentos. El día 21 de julio del 2002, WorldCom, la segunda empresa de telecomunicaciones de larga distancia más grande de los Estados Unidos, se declaró en concurso de acreedores. Prácticamente de la noche a la mañana, los accionistas se dieron de bruces con una nueva realidad. WorldCom, una empresa con unos ingresos de más de 30.000 millones de dólares, 20 millones de clientes y más de 60.000 empleados, se venía abajo. De repente, lo que era una empresa... Vean ese dato de lo más importante, ¿no? La gente que queda defraudada, ¿no? La gente que queda defraudada, trabajadores. ¿Cómo está esto? Se escapó, ¿eh? Se escapó eso. Falta puntería. El día 21 de julio del 2002, WorldCom, la segunda empresa de telecomunicaciones de larga distancia más grande de los Estados Unidos, se declaró en concurso de acreedores. Prácticamente de la noche a la mañana, los accionistas se dieron de bruces con una nueva realidad. WorldCom, una empresa con unos ingresos de más de 30.000 millones de dólares, 20 millones de clientes. Ahí está. 20 millones de clientes, mire. ¿Cómo, digamos, una empresa puede quebrar así? Simplemente porque habían hecho malas cosas, ¿no? 20 millones de clientes, 30.000 millones de ingresos, ¿no? 60.000 trabajadores, ¿no? Y detrás de cada trabajador, 3, 4 familiares, ¿no? Y toda esa gente que pierde, ¿no? ¿Por culpa de quién? De los directivos. Por culpa de la falta de supervisión, ¿no? Y más de 60.000 empleados, se venía abajo. De repente, lo que era una empresa rentable y con grandes expectativas de negocio, se convirtió en uno de los mayores colapsos bursátiles en la historia de las finanzas mundiales. El motivo no fue un cambio repentino del mercado, sino un enorme fraude contable. Es importante que, Ricardo, no solamente es efecto del mercado, ¿no? Sino esto, el fraude contable. ¿Qué cosa es fraude contable? Es decir, se engañó, ¿no? Se presentaron balances falsos, ganancias falsas, ¿no? Y se maquillaba así se maquillaba la contabilidad para seguir atrayendo a los inversionistas y por ende también a los clientes, ¿no? Y también engañando a los propios trabajadores, ¿no?
Ese fraude, la maquillación de las cifras de la situación financiera, de la situación económica, de la situación patrimonial de la empresa. Y además ya luego como consecuencia de eso es que aparece el efecto del mercado. Pues el mercado cuando se siente engañado ya te saca, pues. El mercado cuando le das la información que parece ser cierta, hace que suba tus acciones hasta 60 y tantos. Pero después, cuando se da cuenta de las cosas, ya te trae abajo a, a 90 céntimos de dólar el valor de la acción. Ya el mercado aparece como un castigo posterior a lo que se ha hecho internamente. El objetivo no fue un cambio repentino del mercado, sino un enorme fraude contable. En los ejercicios que transcurrieron entre el año 1999 y el año 2002, la dirección de WorldCom infló sus beneficios antes de impuestos en más de 7.000 millones de dólares. Infló, ¿no? Infló, o sea, modificó, cambió, maquilló, ¿no? En los ejercicios que transcurrieron entre el año 1999 y el año 2002, la dirección de WorldCom infló sus beneficios antes de impuestos en más de 7.000 millones de dólares. Las acciones... Aquí quiero resaltar algo más, ¿no? Esta empresa tenía al mejor personal contable de Estados Unidos y además contaba con la auditoría de una empresa transnacional igualmente de Estados Unidos y que justamente esa empresa transnacional de auditoría a raíz de este caso desapareció del mercado. Pero luego, como estos empresarios, pues algunos van presos, porque aquí en este caso fueron presos. Fueron presos los contadores, fueron presos los auditores, fueron presos los directivos y los funcionarios que hicieron esos actos fraudulentos, ¿no? Todos están presos hasta la fecha, ¿no? Pero claro, eh, quedan algunos rezagos en el sentido que queda su familia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima funciona una empresa, bueno, no funciona aquí en Lima, sino más bien aquí en una especie de sucursales, ¿no? De transnacionales de auditoría, ¿no? En este caso de Ernest Young. Ernest Young es la derivada de una empresa que auditaba a WorldCom. Esa empresa que auditaban a WorldCom eran Arthur Andersen, que era una transnacional de auditoría muy famosa, ¿no? Muy famosa, ¿no? Y que a raíz de esto desaparece también en el mercado, ¿no? Y luego aparece con otro nombre, ¿no? Eso lo que pasa son ya jugadas de alto vuelo que hacen los mismos empresarios, lo que quedan, ¿no? Lo que quedan y no van a la cárcel, esos siguen el negocio con otro nombre, eh, y siguen ahí trabajando. Bueno, por ahí que Ernest Young, que actualmente opera a nivel mundial y que tenemos acá, empresa que pagan una membresía a esa empresa y hay auditoras nacionales que funcionan con esa membresía internacional, ¿no? Viene trabajando normalmente, ¿no? Seguramente han aprendido la lección de ese tiempo y ahora trabajan honestamente, ¿no? Pero igual también por ahí, ¿no? Siempre, digamos, va a estar de por medio la supervisión, ¿no? Si alguien no supervisa adecuadamente, podría, digamos, caer en estas situaciones que estamos presentando, ¿no? De ahí, digamos, que destacamos la importancia, digamos, de tener una buena regulación, una supervisión adecuada. Eso conlleva, digamos, a que no haya, digamos, compadrazgos, amarres entre los que son supervisores y los supervisados, ¿no? Porque cuando ya se ponen de acuerdo un supervisor y un supervisado, se acabó el asunto, ya se viene, digamos, lo que se viene el acto corrupto, ¿no? Que conllevan a estas situaciones
que estamos describiendo aquí, ¿no? Y que luego, digamos, ha cambiado a esta situación, sigue funcionando ahí, pero ya con otro nombre, con otra filosofía, con otra mística, etcétera, etcétera. No fue un cambio repentino del mercado, sino un enorme fraude contable. En los ejercicios que transcurrieron entre el año 1999 y el año 2002, la dirección de WorldCom infló sus beneficios antes de impuestos en más de 7.000 millones de dólares. Las acciones, que habían llegado a valer en total 180.000 millones, perdieron prácticamente todo su valor. Casi 20.000 trabajadores tuvieron que cambiar de empleo y las cuentas de jubilación gestionadas por la empresa se quedaron prácticamente a cero. Pero ¿cómo se pudo producir semejante colapso? ¿Cómo logró la dirección de WorldCom engañar a todo el mundo? ¿Cómo se descubrió el pastel? Pues bien, veámoslo. Expectativas ilimitadas. Ahí, antes de continuar ahí, reiteradamente estamos hablando que en nuestro medio existe la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no es cierto? Esta superintendencia es la encargada aquí en nuestro medio, ¿no? De supervisar, regular, controlar el mercado. En Estados Unidos también tiene. O sea, la Bolsa de Valores es una entidad privada que funciona, pero también existe, en este caso, una entidad que supervisa. Y en este caso es conocida como la SEC, S-E-C, SEC. Que luego también vamos a hablar algunos detalles sobre ese ente, porque el papel que realiza ese ente es muy similar al que realiza acá la superintendencia. Entonces, en todo esto ahí debemos preguntarnos qué pasó con la SEC. ¿Dónde estuvo la SEC? ¿Por qué no determinó, digamos, ese cambio, esa modificación de los ingresos antes de impuesto que menciona para que aparezca mayor renta? Eso lo hacían para que aparezca mayor renta, ¿no? Y por lo tanto atraiga a los inversionistas, ¿no? O sea, todo ese maquillaje, digamos, nadie se dio cuenta, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente esta empresa haya tenido contacto dentro de la SEC para que hagan lo que decía hace mucho tiempo un economista: dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Algo así, ¿no? Engañar a todo el mundo. ¿Cómo se descubrió el pastel? Pues bien, veámoslo. Expectativas ilimitadas. Lo que más llama la atención del caso de WorldCom es que el fraude no se llevó a cabo mediante técnicas avanzadas de ingeniería financiera. A diferencia de otros grandes casos de fraude contable, como por ejemplo podrían ser el de Enron, el caso de WorldCom destaca por lo simple que fue. Nada de lo que se hizo fue estrictamente nuevo y tampoco se necesitaron operaciones complejas. Bastó con maquillar simplemente algunas partidas contables. Pero para entender bien todo este caso es imprescindible conocer el contexto, la coyuntura en la que se produjo toda esta historia. Veréis, en la segunda mitad de la década de los 90, el mercado de telecomunicaciones estaba en plena efervescencia. A la liberalización del sector se le añadió también la llegada de la telefonía móvil y el tráfico de datos. La era de Internet y los móviles había comenzado y la realidad es que las expectativas ante esta nueva revolución eran casi limitadas. Así que, bajo estas circunstancias, la dirección de WorldCom se fijó un objetivo: crecer a toda costa. Y claro, si la compañía de telecomunicaciones quería aprovecharse del crecimiento del mercado, tenía que contar con la capacidad suficiente para atender a la demanda y, al mismo tiempo, evitar que otras empresas de la competencia hicieran lo mismo. Es decir, tenía que adelantarse, hacerse con el control de toda la capacidad de red que fuera posible. ¿Y qué es lo que hicieron para lograrlo? Pues se lanzaron a una carrera millonaria para alquilar toda la capacidad de red necesaria para cumplir con los ambiciosos planes de crecimiento que tenían. Alquileres que firmó a largo plazo y con precios fijos muy elevados. Digamos que a ojos de WorldCom lo importante no era el coste, sino llegar primero. La presión para generar ingresos incentivaba a los directivos a gastar lo que fuera necesario para conseguirlos, aunque los costes a largo plazo de un proyecto superaran las ganancias a corto plazo. Informe del Comité Especial de Investigación del caso WorldCom.
Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse en el año 2000. Ese año, las empresas de telecomunicaciones tuvieron que enfrentarse a una especie de tormenta perfecta. Veréis, me explico. Las enormes expectativas de crecimiento habían atraído a más competencia de la esperada, lo que a su vez se tradujo en una enorme cantidad de inversión que creó una gran sobrecapacidad en la industria. Y por si no fuera suficiente, el estallido de la burbuja de las .com hizo caer la demanda. Competencia, sobrecapacidad y caída en la demanda. El cóctel perfecto. La crisis estaba servida. De repente, la industria de las telecomunicaciones se lanzó a toda una guerra de precios y descuentos que hundieron los márgenes. Pero claro, a pesar de todos estos problemas, WorldCom tenía que seguir pagando los altísimos alquileres a los que se había comprometido, incluso aunque no usara buena parte de la capacidad de red que había contratado. Evidentemente, tal y como os podéis imaginar, esto fue algo que hizo añicos los resultados de la compañía. La promesa de grandes márgenes y grandes tasas de crecimiento se había evaporado. Y es justo aquí donde arranca la parte más truculenta de la historia. Atentos. El fraude. Desde su fundación en 1984, WorldCom había crecido muy rápido mediante una constante operativa de fusiones y adquisiciones con otras empresas. Para el año 2000, la estructura de la empresa era un inmenso caos. Su política de adquisición de otras compañías había hecho que la empresa a nivel interno fuera una especie de monstruo del Dr. Frankenstein. El departamento de finanzas estaba en Mississippi, la sede operativa en Texas, el departamento de recursos humanos en Florida y el departamento jurídico en Washington DC, por poner algunos ejemplos. Y es que además los sistemas contables de las diferentes filiales ni siquiera eran informáticamente compatibles entre ellos. Sumémosle también que al final todo el poder recaía esencialmente en dos personas que hacían y deshacían a su antojo. Estas dos personas eran el consejero delegado, Bernie Evers, y el director financiero, Scott Sullivan. Los sistemas de control interno eran prácticamente inexistentes para estas dos personas. Tal vez por eso, cuando los números empezaron a flaquear, el director financiero Sullivan se vio con la capacidad para manipular los estados contables. Al principio eran pequeños cambios que trimestre tras trimestre terminaron por distorsionar por completo la realidad de la empresa. Para que os hagáis una idea de la dimensión que había cobrado esta distorsión, en el año 2001 las cuentas anuales mostraron un beneficio antes de impuestos de casi 2.400 millones de dólares. La realidad, por supuesto, era bastante diferente. Sin maquillar las cuentas, deberían estar mostrando unas pérdidas de más de 600 millones. Jurídico en Washington DC, por poner algunos ejemplos. Y es que además los sistemas contables de las diferentes filiales ni siquiera eran informáticamente compatibles entre ellos. Sumémosle también que al final todo el poder recaía esencialmente en dos personas que hacían y deshacían a su antojo. Estas dos personas eran el consejero delegado, Bernie Evers, y el director financiero, Scott Sullivan. Los sistemas de control interno eran prácticamente inexistentes para estas dos personas. Tal vez por eso, cuando los números empezaron a flaquear, el director financiero Sullivan se vio con la capacidad para manipular los estados contables. Al principio eran pequeños cambios que trimestre tras trimestre terminaron por distorsionar por completo la realidad de la empresa. Para que os hagáis una idea de la dimensión que había cobrado esta distorsión, en el año 2001 las cuentas anuales mostraron un beneficio antes de impuestos de casi 2.400 millones de dólares. La realidad, por supuesto, era bastante diferente. Sin maquillar las cuentas, deberían estar mostrando unas pérdidas de más de 600 millones. Sin maquillar las cuentas, deberían estar mostrando unas pérdidas de... Resaltar, digamos, que a raíz de estas situaciones que pasó, bueno, se hicieron muchos cambios a nivel mundial, en relación con el control interno, auditoría interna, ¿no? Porque en realidad las fallas no eran propiamente del mercado, ¿no? El mercado le daba la consecuencia del caso, ¿no? Pero todo nacía en las empresas, ¿no? Al no haber un control interno, como acaba de indicarse, ¿no? Al no haber un control interno, no había el control del dinero, ¿no? Los cobros, los pagos, lo manejaban, como dice acá, dos personas, pese a que la empresa era una empresa gigante y que estaba a lo largo y ancho de Estados Unidos e incluso del Canadá, ¿no? A raíz de eso es que aparece, anoten por ahí, a nivel mundial aparece el informe COSO. El informe COSO. C-O-S-O. COSO. Este informe se
se lanza, digamos, con el propósito de reforzar el sistema de control interno de las empresas, ¿no? A raíz de esa situación también se cree menos en la auditoría externa y se le da más énfasis a la auditoría interna, de alguna manera, ¿no? De alguna manera se le da más peso, más valor a la auditoría interna, porque es internamente donde se van a fabricar estos negociados, estos fraudes, ¿no? Estos cambios de las cifras para maquillar la situación financiera y económica de las empresas, ¿no? Entonces tenemos ahí el informe COSO, ¿no? También aparece la ley Sarbanes-Oxley. Ley Sarbanes-Oxley, ¿no? Es la ley más orientada al sistema financiero. Pese a que en el sistema financiero no hubo ningún problema, sin embargo, se tomaron en cuenta estas experiencias y antes que haya, digamos, algún problema en el sistema financiero, se adopte las medidas de control. O sea, hubo, digamos, una serie de medidas que aparecieron a raíz de estos hechos para que las empresas no nos enteremos ya cuando caen, ¿no? Sino que tomemos las previsiones del caso en cuanto a un adecuado control. Estas medidas de control no buscan obstaculizar, no buscaron, ¿no? No buscaron ni buscan, ¿no? Porque les recuerdo que el informe COSO está vigente ahorita en este momento. Hay muchas empresas privadas que aplican el informe COSO como medio de control y también incluso ha sido adoptado por el Estado, ¿no? Y está en plena boga, el informe COSO aquí en nuestro país, porque a nivel mundial, al haber nacido por estos años, 2002, 2003, ya hace rato se ha implantado, ¿no? Entre ellos. Sumémosle también que al final todo el poder recaía esencialmente en dos personas que hacían y deshacían a su antojo. Estas dos personas eran el consejero delegado, Bernie Evers, y el director financiero, Scott Sullivan. Los sistemas de control interno eran prácticamente inexistentes para estas dos personas. Tal vez por eso, cuando los números empezaron a flaquear, el director financiero Sullivan se vio con la capacidad para manipular los estados contables. Al principio eran pequeños cambios que trimestre tras trimestre terminaron por distorsionar por completo la realidad de la empresa. Para que os hagáis una idea de la dimensión que había cobrado esta distorsión, en el año 2001 las cuentas anuales mostraron un beneficio antes de impuestos de casi 2.400 millones de dólares. La realidad, por supuesto, era bastante diferente. Sin maquillar las cuentas, deberían estar mostrando unas pérdidas de más de 600 millones. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué técnicas emplearon? Pues, básicamente, todo este fraude se basó en dos técnicas contables muy conocidas. Primero, la liberación irregular de provisiones y más tarde, cuando eso ya no era suficiente, la capitalización de costes corrientes. Ahora bien, ¿qué quiere decir exactamente todo esto? Pues veréis, vayamos por partes. Por un lado, en primer lugar, se utilizó lo que se conoce como liberación de provisiones. Es decir, me explico, cuando una empresa como WorldCom utiliza una red que no es suya, por ejemplo, una red que pertenece a otra operadora de telecomunicaciones, tiene que pagar por usarla. Pero esas facturas no llegaban, ni, por supuesto, tampoco se pagaban automáticamente, sino que podían demorarse hasta meses. Pero al fin y al cabo era un gasto previsible. Por eso las normas contables obligan en estos casos a realizar una provisión. Es decir, WorldCom estaba obligada a estimar el coste que le suponía el alquiler de todas esas líneas y tenía que reconocer dicho importe como un gasto en la cuenta de resultados y como un pasivo en el balance. De esta forma, finalmente, cuando llegaban las facturas, los importes se ajustaban. Si la provisión era mayor que el gasto estimado, entonces la empresa reconocía un ingreso por liberación de provisiones y viceversa. Si la factura era superior a la provisión de la empresa, se veía obligada a reconocer un gasto adicional. Un gasto que, por supuesto, reducía el beneficio. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para garantizar que la contabilidad se ajusta lo máximo posible a la realidad. Aquí hablando de la contabilidad, les hacemos recordar que la contabilidad tiene productos
productos finales. Y esos productos finales son los estados financieros, ¿no? Y cualquier mal uso que se haga dentro de la contabilidad van a reflejarse en los estados financieros. Y los estados financieros son instrumentos fundamentales para el análisis de los inversionistas, ¿no? O sea, cuando un inversionista quiere invertir en una empresa X, lo primero que va a hacer es revisar su información financiera, económica, ¿no? Eso es lo que se conoce como el análisis fundamental, ¿no? Y después, ya en segundo lugar, era a ver, digamos, cuál es el recorrido, la ruta que ha seguido, digamos, sus acciones en el mercado, ¿no? O sea, indirectamente ahí estamos hablando de que la contabilidad juega un papel de veras importante para la presentación de la información correcta, ¿no? Cuando no hay, pues, estos fraude contable que se hicieron en esta empresa, ¿no? Por eso que actualmente también hay una supervisión sobre la información financiera y económica. En este caso, la misma superintendencia del mercado de valores de Lima es la que se encarga de auditar la información financiera y económica que presentan las empresas que cotizan en el mercado de valores. Y no solamente se queda ahí, sino que tiene que hacer un adecuado seguimiento para ver, digamos, si todo lo que dicen las empresas a través de sus estados financieros se da en la realidad, ¿no? Eso es lo que debe hacer, digamos, una entidad supervisora, ¿no? Estar muy vigilante, ¿no? Una entidad supervisora no puede esperar que pasen las cosas, ¿no? Tiene que adelantarse, ¿no? Y adelantarse a las cosas es hacer seguimiento a todo lo que informa, a todo lo que comunica, a todo lo que se rumorea sobre uno u otro caso, ¿no? Para tener, digamos, información muy rápida, porque todo lo que pase va a afectar a los inversionistas. Y una entidad como una entidad supervisora tiene que velar porque el mercado en general funcione adecuadamente, ¿no? Y no se ve afectado por alguna empresa que publica informes contables falsos, negativos, fraudulentos, maquillados, ¿no? Sino que la información que se presta ahí es la información exacta, real, ¿no? De lo que pasa en las empresas. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pues bien, os hago una pregunta. ¿Qué ocurre si de repente el director financiero decide que hay demasiadas provisiones? Sí, exactamente así es. En ese caso se liberaría ese exceso de provisiones, creando con ello un ingreso en la cuenta de resultados. Y así ya está, ya lo tenéis. Se acaba de inflar el beneficio. Exacto. En contabilidad mucho se aplica esto de las provisiones. Por ejemplo, en nuestro medio en Perú tenemos provisiones por depreciación de activos, provisiones por amortización de intangibles, provisiones por desvalorización de existencias, ¿no? Y así más y más provisiones. ¿Qué pasa una empresa? Una empresa debería considerar esa provisión, debería considerar esa provisión en tanto y en cuanto se relacione con su actividad, ¿no? Pero ¿qué pasa si una empresa, pese a que tiene la obligación de considerar esas provisiones, no lo considera? Por ejemplo, una empresa que tiene muchos activos, y no considera la depreciación acumulada de esos activos, lo que está haciendo es aumentando el ingreso. ¿Y para qué aumenta el ingreso? Aun cuando a veces ese aumento del ingreso le puede corresponder a SUNAT, porque va a cobrar más impuesto a la renta, pero a la larga ese cambio lo que hace es aparecer mayores ganancias
para atraer a los inversionistas, para engañar a los inversionistas que la empresa está, digamos, en buenas condiciones, ¿no? Y no tiene muchas provisiones o gastos, ¿no? Estas provisiones son sinónimo de gastos, ¿no? Si yo elimino un gasto, ese gasto se convierte a la larga, digamos, en un ingreso, me favorecen los ingresos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una renta de 100 y debo restarle provisiones por 50, por lo tanto mi renta imponible sería solamente 50, 100 menos 50, 50. Pero ¿qué pasa si esos 50 la provisión lo dejo ahí? Lo dejo en 100. Entonces mi renta imponible va a ser 100 y por lo tanto, digamos, si bien es cierto, me hará pagar más impuesto a la renta, pero hace aparecer, digamos, a la empresa como que está en mejores condiciones. Como se dice en la jerga empresarial, me hace aparecer en azul. Y en azul, digamos, con ganancias altas. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza eso? Para engañar, digamos, para engañar a los propios dueños de las empresas, ¿no? A los propios dueños de las empresas y también a los clientes, a los proveedores, ¿no? El mismo Estado, ¿no? Que cree que está cobrando los tributos justos cuando aún cobrando más no es lo exacto, ¿no? Entonces, las entidades supervisoras son las que encargadas de vigilar todo eso, ¿no? Al cabo era un gasto previsible. Por eso las normas contables obligan en estos casos a realizar una provisión. Es decir, Wellcome estaba obligada a estimar el coste que le suponía el alquiler de todas esas líneas y tenía que reconocer dicho importe como un gasto en la cuenta de resultados y como un pasivo en el balance. De esta forma, finalmente, cuando llegaban las facturas, los importes se ajustaban. Si la provisión era mayor que el gasto estimado, entonces la empresa reconocía un ingreso por liberación de provisiones y viceversa. Si la factura era superior a la provisión de la empresa, se veía obligada a reconocer un gasto adicional. Un gasto que, por supuesto, reducía el beneficio. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues para garantizar que la contabilidad se ajusta lo máximo posible a la realidad. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pues bien, os hago una pregunta. ¿Qué ocurre si de repente el director financiero decide que hay demasiadas provisiones? Sí, exactamente así es. En ese caso, se liberaría ese exceso de provisiones, creando con ello un ingreso en la cuenta de resultados. Y así, ya está, ya lo tenéis. Se acaba de inflar el beneficio. En apenas 2 ejercicios, entre 1999 y el año 2000, Wellcome liberó provisiones por valor de 3.300 millones de dólares. Es decir, durante ese tiempo presentó un beneficio inflado que le permitió a la dirección ocultar la mala marcha del negocio. 3.300 millones en menos de 2 años. Esta fue la primera trampa. Pero claro, llegó un punto en el que este método dejó de ser suficiente. Las provisiones se estaban agotando, eran cada vez más pequeñas y, por supuesto, tarde o temprano las facturas terminaban por llegar. Y en ese momento fue cuando la dirección de Wellcome dio un paso más. Agotada la capacidad de inflar el beneficio vía liberación de provisiones, se les ocurrió otro truquillo para mantener la ficción, es decir, para pintar en los estados contables una empresa que nada tenía que ver con la realidad. La idea básica es que si se eliminaban gastos de la cuenta de resultados, el beneficio aumentaría. Lógico, ¿verdad? La cuestión es cómo hacer desaparecer gastos y al mismo tiempo justificar los pagos que la empresa tenía que hacer a los proveedores. Pues aquí está la clave, reconociendo gastos corrientes como una inversión. Es decir, me explico, cuando una empresa tiene un gasto, tiene que reconocerlo en la cuenta de resultados, en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese mismo año. Pero si lo que realiza es una inversión, entonces es diferente. En ese caso, la empresa solo tiene que reconocer una parte del gasto cada año, la amortización. Pues exactamente de esta forma, Wellcome empezó a reconocer muchos de los pagos que hacía por el alquiler de redes, no como un gasto corriente, sino como una inversión.
Era una locura. Todo este proceso suponía reconocer activos que no existían y pagar impuestos por unos beneficios fantasma. Incluso, para no llamar la atención, WorldCom sustituyó la inversión que necesitaba su negocio por la capitalización de gastos corrientes. Era una especie de carrera hacia el abismo. De esta forma es como la dirección de WorldCom consiguió engordar los beneficios, creando en el mercado una expectativa sobre el futuro de la empresa que nada tenía que ver con la realidad. Hablamos de más de 3.500 millones de dólares en apenas 2 años. Mientras la competencia se hundía por la guerra de precios, WorldCom parecía que iba a salirse con la suya. Bien es cierto que su beneficio se había reducido, pero la empresa aparentemente seguía siendo rentable y su plan podría haberse llegado a cumplir, porque ellos sabían que si WorldCom conseguía sobrevivir a medida que muchas de las empresas rivales quebrasen, podrían quedarse con casi todo el pastel. El problema es que la realidad, como veis, era muy diferente. Pero, digamos a este punto, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo se llegó a semejante situación? ¿No se supone que las empresas son auditadas por expertos externos? Ajá, claro. Ahí eso es lo que le decía anteriormente, que la auditoría está amarrada al fraude, ¿no? Y no solamente la auditoría, sino la propia SEC, entidad supervisora, ¿no? Un problema de señales e incentivos. Desde 1990, la firma Arthur Andersen fue la auditora de WorldCom. Era su cliente más importante. Tras salir a la luz el escándalo contable, se culpó a esta auditora de lo que seguro todos imagináis, haber sido negligente a la hora de hacer su trabajo. Aparentemente estaba tan obsesionada con mantener su relación con la compañía de telecomunicaciones que dejó de desempeñar eficazmente sus funciones. El equipo de Andersen daba por hecho que toda la información que recibían de la empresa era la correcta. Según se supo después, se limitaban a verificar si existían procedimientos suficientes para impedir que se falsearan los datos financieros. El problema es que verificaban su existencia, pero no si estos procesos funcionaban o no. Para que os hagáis una idea, los auditores ni siquiera tuvieron nunca acceso al libro mayor, es decir, a la propia contabilidad de la empresa. Y por supuesto, la información financiera que recibían no era la correcta. WorldCom falseaba deliberadamente los informes que le pasaba a los auditores de Andersen para ocultar o camuflar las cuentas problemáticas. De esta forma, mientras el conjunto de la industria estaba en caída libre, WorldCom lograba mantener sus ratios financieros estables sin llamar la atención de nadie. ¿Cómo podía ser eso posible? Y es que este no fue el único ejemplo de incentivos perversos. El propio Bernie Evers recibió millones y millones de dólares en préstamos de WorldCom sin ningún tipo de aval. Préstamos que el CEO utilizó para financiar la creación de su propio grupo industrial más allá de WorldCom. Un grupo que incluía hoteles, astilleros, empresas de transporte y hasta un equipo de rugby. Es decir, Pues el mismo director, los mismos directores en realidad se prestaban, tomaban el dinero de la empresa y se prestaban a ellos. Y aparte hacían sus negocios personales, ¿no? en un momento muy difícil para toda la industria de las telecomunicaciones, Ever, durante años uno de los consejeros delegados mejor pagados de todos los Estados Unidos, dedicó buena parte de sus energías y tiempo a hacer crecer su emporio personal. En apenas 2 ejercicios, entre comienzos de los años 2000 y 2002, recibió de WorldCom, una empresa que en ese momento perdía dinero y quemaba caja, recordemos eso, más de 400 millones de dólares sin ningún tipo de garantía. Y por último, ¿cómo se destapó todo este enorme fraude contable que engordó los beneficios en más de 7.000 millones de dólares en apenas 3 ejercicios? Pues básicamente porque, a pesar de todo, alguno de los controles existentes sí que funcionó. Como se suele decir, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. En poco más de 3 meses, todo este castillo de naipes se vino abajo. En marzo de 2002, la SEC, la poderosa Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, remitió a WorldCom una petición de información. Había algo que no cuadraba. La SEC quería examinar detalladamente los datos de la empresa para saber cómo diantres podía seguir ganando dinero mientras el resto de empresas de telecomunicaciones estaban sufriendo pérdidas cuantiosas. Apenas un mes... El asunto, digamos, que siempre, en las cosas malas que se hacen, siempre se deja huellas, ¿no? Tarde o temprano, ¿no?, se llega a saber, ¿no? Aun cuando la SEC debió actuar mucho antes debió actuar, ¿no? Y lo hace finalmente y se destapa todo esto porque ya era incontenible, ¿no?
mes más tarde, el 26 de abril, los malos resultados y la sospecha de que las cosas marchaban peor de lo que se decía llevaron al Consejo de Administración a pedir la dimisión del propio Bernie Ebbers. Por su parte, la responsable del Departamento de Auditoría Interna de WorldCom, Cynthia Cooper, decidió llevar a cabo unilateralmente y sin informar a la dirección su propia auditoría financiera, aunque ello supusiera acceder sin autorización a la contabilidad de la empresa. Las irregularidades eran cada vez más evidentes. De esta forma, una vez que descubrió el engaño y para evitar que la empresa más tarde destruyera las pruebas, copió en CDs todos los datos incriminatorios. Cynthia Cooper jugó un papel clave. Su investigación forzó varias dimisiones, entre ellas la del propio director financiero Scott Sullivan, y las pruebas que recopiló a lo largo de su investigación fueron ampliamente utilizadas en los procesos judiciales que se pusieron en marcha. Posiblemente la auditora, ya cansada de la situación que se vivía internamente, y también para lavarse la mano de la situación, que hizo eso casi ya después de 3 años de constantes engaños, ¿no? Las cuentas problemáticas. De esta forma, mientras el conjunto de la industria estaba en caída libre, WorldCom lograba mantener sus ratios financieros estables sin llamar la atención de nadie. ¿Cómo podía ser eso posible? Y es que este no fue el único ejemplo de incentivos perversos. El propio Bernie Ebbers recibió millones y millones de dólares en préstamos de WorldCom sin ningún tipo de aval. Préstamos que el CEO utilizó para financiar la creación de su propio grupo industrial más allá de WorldCom. A raíz de esta situación de los préstamos que se daban en esta empresa, es que cambia, digamos, el tratamiento de los préstamos a directivos, a funcionarios, ¿no? Ya no se acepta, digamos, que haya, bueno, se acepta que pueda haber préstamos, pero estos tienen que salir con el pago de intereses. Y la recuperación de ese préstamo debe ser real, debe presentarse las constancias documentarias, ¿no? Eso se comenzó a hacer a partir de ese tiempo, así a nivel mundial, ¿no? Y especialmente en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio no se acepta, digamos, que haya, digamos, préstamos, por ejemplo, ni siquiera del propio dueño de un negocio hacia él mismo. Se acepta que es el préstamo, pero que no es gratuito, sino que es mediante el pago de un interés. Y que al final de un periodo, y esto tiene que estar documentado, tiene que devolverse ese importe principal que se recibió más el total de intereses correspondientes, ¿no? O sea, hay un control al respecto, especialmente en la parte tributaria, en donde entra ahí a tallar esto. Grupo que incluía hoteles, astilleros, empresas de transporte y hasta un equipo de rugby. Es decir, en un momento muy difícil para toda la industria de las telecomunicaciones, Eber, durante años uno de los consejeros delegados mejor pagados de todos los Estados Unidos, dedicó buena parte de sus energías y tiempo a hacer crecer su emporio personal. En apenas 2 ejercicios, entre comienzos de los años 2000 y 2002, recibió de WorldCom, una empresa que en ese momento perdía dinero y quemaba caja, recordemos eso, más de $400 millones sin ningún tipo de garantía. Y por último, ¿cómo se destapó todo este enorme fraude contable que engordó los beneficios en más de $7.000 millones en apenas 3 ejercicios? Pues aquí hay que destacar la participación de la mujer. Es una mujer, la auditora, ¿no? La auditora interna, ¿no? Según se narra aquí que por acción propia toma decisiones, ¿no? Pero seguramente, como ya también lo indiqué, seguramente cansada de ver todos esos menjunjes que hacían los directivos, ya re- comienza a hacer la labor que le corresponde, ¿no? Porque como auditor interna, ¿cómo no se va a dar cuenta de todo lo que pasa, digamos, ahí, ¿no? De hecho que, de hecho que debió darse cuenta, ¿no? Pero lo bueno es que finalmente descubre y lo denuncia, ¿no? Y de esa fecha, esta parte también se ha revalorado, ¿no? Se ha revalorado la participación de la mujer.
en en el trabajo profesional, también en la dirección de empresas y todo eso, ¿no? De modo que todo lo que pasa, digamos, en una determinada, en un determinado país, como en este caso en Estados Unidos, inmediatamente tiene efectos en todo el mundo, ¿no? Primero, digamos, es la revaloración de la mujer como tal, ¿no? Segundo, la auditoría interna, darle mucho valor, ¿no? Especialmente a nivel de las entidades financieras, bancos, es de lo más importante el trabajo del auditor interno, ¿no? No así, digamos, en las empresas de comercio, industria, servicio, que finalmente son los que invierten, ¿no? Pero esperemos que en un corto plazo se tenga más énfasis ahí en esa actividad como es la auditoría interna, ¿no? Y también, digamos, los auditores externos, que habrán sido malos algunos, no, no por eso, digamos, todos van a caer en el mismo saco, ¿no? Sino que los auditores externos comiencen a hacer realmente la labor que le compete, ¿no? Que es examinar la información financiera y económica de las empresas, ¿no? Tal como debe ser, ¿no? De acuerdo con las normas, de acuerdo con los criterios, de acuerdo con los principios, ¿no? Y no dejarse llevar, no dejarse sorprender, etcétera, ¿no? Esta parte es como conclusión, ¿no? Como conclusión del tema tratado, ¿no? Cómo ahí entran a tallar la entidad supervisora de Estados Unidos, en este caso la SEC. Como reitero, actuó realmente tarde, pero al menos lo hizo, ¿no? Porque a veces pasa, digamos, por ejemplo, en nuestro medio pasa que entidades supervisoras no se dan cuenta, sino que tiene que reventar la cosa a través de la prensa. Y recién actúa ahí Contraloría y otras entidades, ¿no? Aquí en este caso, felizmente, la SEC después de 3, 4 años de la corrida fraudulenta, es que interviene, ¿no? Y también internamente el caso de esta señora auditora, ¿no? Que seguramente, como dije, cansada de lo que veía en las cifras contables, es que se atreve, digamos, a grabar y luego eso lo presenta como, como evidencia, ¿no? Evidencia de los fraudes correspondientes y salva su pellejo, ¿no? Porque, a pesar de todo, alguno de los controles existentes sí que funcionó. Como se suele decir, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. En poco más de 3 meses, todo este castillo de naipes se vino abajo. En marzo del 2002, la SEC, la poderosa Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, remitió a WorldCom una petición de información. Había algo que no cuadraba. La SEC quería examinar detalladamente los datos de la empresa para saber cómo diantres podía seguir ganando dinero mientras el resto de empresas de telecomunicaciones estaban sufriendo pérdidas cuantiosas. Apenas un mes más tarde, el 26 de abril, los malos resultados y la sospecha de que las cosas marchaban peor de lo que se decía llevaron al Consejo de Administración a pedir la dimisión del propio Bernie Ebbers. Por su parte, la responsable del Departamento de Auditoría Interna de WorldCom, Cynthia Cooper, decidió llevar a cabo unilateralmente y sin informar a la dirección su propia auditoría financiera, aunque ello supusiera acceder sin autorización a la contabilidad de la empresa. Las irregularidades eran cada vez más evidentes. De esta forma, una vez que descubrió el engaño y para evitar que la empresa más tarde destruyera las pruebas, copió en CDs todos los datos incriminatorios. Cynthia Cooper jugó un papel clave. Su investigación forzó varias dimisiones, entre ellas la del propio director financiero Scott Sullivan, y las pruebas que recopiló a lo largo de su investigación fueron ampliamente utilizadas en los procesos judiciales que se pusieron en marcha. Cometió estos actos sabiendo que estaba actuando mal, en un esfuerzo equivocado por preservar la empresa y permitirle superar lo que yo creía que eran dificultades financieras pasajeras. Me arrepiento profundamente de mis actos y pido perdón sinceramente por el daño que haya causado. Scott Sullivan.
Finalmente, el día 25 de junio del 2002, WorldCom hizo público el fraude contable. Al día siguiente, la SEC presentó una querella por fraude. Las agencias de calificación degradaron la deuda de WorldCom al nivel de bonos basura. Y apenas un mes más tarde, la empresa se declaraba en quiebra. Los dos grandes responsables, Bernie Ebbers y Scott Sullivan, fueron condenados a 25 y 5 años de cárcel respectivamente, además de tener que hacer frente a cuantiosas multas. Varios directivos fueron condenados a penas menores y Arthur Andersen, la auditora, se libró simplemente porque el 31 de agosto del 2002 la SEC disolvió la firma de contabilidad y auditoría por su implicación en el caso Enron, otro de los grandes fraudes contables en la historia de los Estados Unidos. En fin, esta es la historia de cómo WorldCom, la empresa que iba a liderar Internet, terminó convirtiéndose en un sueño roto. Ahora, como siempre, ya sabéis, si os interesa este mundo de las finanzas, que ello supusiera acceder sin autorización a la contabilidad de la empresa. Las irregularidades eran cada vez más evidentes. De esta forma, una vez que descubrió el engaño y para evitar que la empresa más tarde destruyera las pruebas, copió en CDs todos los datos incriminatorios. Cynthia Cooper jugó un papel clave. Su investigación forzó varias dimisiones, entre ellas la del propio director financiero Scott Sullivan, y las pruebas que recopiló a lo largo de su investigación fueron ampliamente utilizadas en los procesos judiciales que se pusieron en marcha. Cometí estos actos sabiendo que estaba actuando mal, en un esfuerzo equivocado por preservar la empresa y permitirle superar lo que yo creía que eran dificultades financieras pasajeras. Me arrepiento profundamente de mis actos y pido perdón sinceramente por el daño que haya causado. Scott Sullivan. Finalmente, el día 25 de junio del 2002, WorldCom hizo público el fraude contable. Al día siguiente, la SEC presentó una querella por fraude. Las agencias de calificación degradaron la deuda de WorldCom al nivel de bonos basura. Y apenas un mes más tarde, la empresa se declaraba en quiebra. Los dos grandes responsables, Bernie Ebbers y Scott Sullivan, fueron condenados a 25 y 5 años de cárcel respectivamente, además de tener que hacer frente a cuantiosas multas. Varios directivos fueron condenados a penas menores y Arthur Andersen, la auditora, se libró simplemente porque el 31 de agosto del 2002 la SEC disolvió la firma de contabilidad y auditoría por su implicación en el caso Enron, otro de los grandes fraudes contables en la historia de los Estados Unidos. Bien. Entonces, vemos pues cómo a veces es necesaria la supervisión permanente, ¿no? Para que las empresas caminen de mejor manera, ¿no? Ahora, se ha mencionado esto de la SEC, ¿no? La SEC. Vamos a ver un poco más de detalles de esta famosa SEC. ¿Qué significan esas siglas SEC? ¿Y cuál es el papel especialmente de la SEC? Un ratito ahí que... La SEC, la US Securities Exchange Commission, se denomina vulgarmente SEC. La SEC, la US Securities Exchange Commission, se denomina vulgarmente SEC. Es una institución independiente del gobierno de Estados Unidos. El cometido de SEC es vigilar el cumplimiento de las leyes federales de mercados de valores, la regulación de las bolsas de valores y el mercado de opciones de los Estados Unidos. La SEC es la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, un organismo regulador y supervisor de los mercados financieros y tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales. La SEC fue creada por el Securities Exchange Act of 1934 para regular la industria de valores. Entre las tareas de la SEC está el hacer cumplir las leyes y normas pertinentes y proteger a los inversores
que interactúan con las diversas organizaciones y particulares. SEC nació tras el crack del 29, la alta especulación, las hipotecas y préstamos emitidos por Banca Olimpia, etc., dieron lugar a un órgano supervisor. Se deseaba evitar los abusos del pasado. Según su página web, de acuerdo a lo que se describe, ¿no? Siempre que hay así alguna crisis, siempre que hay una crisis, como ya también se ha dicho anteriormente, mejor dicho, lo he dicho, siempre que pasa alguna crisis, aparece, digamos, nuevas medidas, nuevas entidades, se fiscaliza más, se controla más, se lleva a cabo todo este trabajo, ¿no? Entonces, en el año 1929, hubo una gran crisis financiera en Estados Unidos que impactó en todo el mundo, ¿no? Y acaba de decir la colega Serrano que a raíz de esa situación es que aparece en 1934 la famosa SEC, que es el ente supervisor del mercado de valores y también financiero de Estados Unidos. la propia US Securities Exchange Commission, o sea, SEC, asegura que su principal función es la de proteger a los inversores y mantener la integridad de los mercados de valores. Para llevar a cabo sus funciones, viene soportada por el Congreso y no se queda con las multas económicas que recibe por sus actuaciones. Las leyes y reglamentos que rigen el mercado de valores en Estados Unidos se basan en el principio de libre información para los inversores sobre el mercado y las condiciones de las transacciones antes de ser efectuada. He sacado de su página web sus cometidos. Veamos cuáles son. La SEC exige a las compañías inscritas en las bolsas de valores a dar a conocer públicamente su información financiera, garantizando que todos los inversores se encuentren en igualdad de condiciones para tomar decisiones de inversión. La SEC supervisa, asimismo, para evitar el fraude entre otros participantes clave de los mercados financieros, como corredores, consejeros de inversiones, fondos mutuos y consorcios que controlan empresas de servicio público. La SEC lleva a cabo anualmente una media de 600 causas civiles contra personas y compañías que incumplen las leyes y los reglamentos. Las infracciones son la compraventa de valores por parte de funcionarios de confianza, los fraudes contables y la divulgación de información falsa y engañosa relacionada con valores bursátiles y empresas emisoras. La SEC no tiene competencias en materia penal, solo multas, pero puede transferir casos concretos al Departamento de Justicia para su investigación penal. Las multas contra los particulares están limitadas a $150.000 por cada infracción. Las sanciones para las empresas tienen un límite de $725.000. Vienen supervisando una media de... Es bien importante lo que se dice que estas entidades supervisoras, si bien es cierto, no pueden mandarte a la cárcel, por decir, pero te pueden poner multas, como pasa aquí con la también SMV, ¿no? Te pueden, primero identifica qué infracción ha cometido un determinado agente y luego aplica la multa correspondiente. Y si la cosa es grave, ya te denuncia, ¿no? Te denuncia primero, en nuestro caso, a la fiscalía y luego al Poder Judicial, ¿no? 30.000 compañías. Y aquí os voy a remitir a la fuente, que es su página web, que sería sec.gov/investor/español/quehacemos.htm. Ahí podrás encontrar toda la información que quieras en español sobre SEC. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos. Por un lado, Ya. Hasta ahí llegamos en esta primera parte. No sé si ustedes tienen un comentario, por favor. A ver, vamos a hacer algunas preguntitas, ¿ah? ¿Cómo se llama cómo se llamaba la empresa que inflaba sus cuentas financieras? ¿Alguien me puede contestar?
Hola, hola ahí Antonio Quispe. ¿Qué dice ahí Guillén Cruz? Ero, Eh, repita, por favor. la empresa Ero. No, no. Ese es otro caso, ¿no? La empresa que hemos descrito es la empresa WorldCom. WorldCom. Pero eh, esa otra empresa que parece usted identificar es un Enro, que es otro caso, otro caso. En realidad, durante el tiempo ha habido muchos casos, ¿no? Muchos casos donde siempre han afectado aquí al mercado bursátil, ¿no? Y justamente se ha descubierto, digamos, porque ya en última instancia, pues intervienen estos entes supervisores, ahí como para curarse, curarse, digamos, de los males de otros, ¿no? El asunto aquí, en términos de supervisión, es actuar antes de, ¿no? Para, digamos, hacer ajustes en todo esto, ¿no? Dije al inicio de esta clase que felizmente en nuestro medio no ha habido problemas o no viene habiendo hasta la fecha ningún problema, digamos, ahí con las empresas, ¿no? Porque hay una buena actividad supervisora de la SMV y está, digamos, ahí a cuatro ojos, si cabe la expresión, mirando qué es lo que pasa, ¿no? Porque si fallara, digamos, alguna situación, lo que caen son los entes, el ente supervisor, ¿no? Se traen abajo los directivos, funcionarios y todo eso, ¿no? Que también pagan los platos rotos ahí, ¿no? De todas maneras, ¿no? Bien, vamos con otra preguntita. Em, ¿Quién finalmente denunció el fraude? ¿Quién de la empresa WorldCom denunció el fraude? Control interno, La auditoría interna, auditoría ¿no? interna, La auditoría auditoría interna. interna. Le agradezco ahí a Cruz, la auditoría interna. Y en este caso, una auditora, ¿no? Silvia Cooper, ¿no? Cooper, ¿no? La señorita o señora Cooper es la que descubre todo y dice que graba en CDs, que era lo que se utilizaba en ese tiempo, y eso finalmente sirve, digamos, como evidencia para mandar a la cárcel a varios funcionarios, ¿no? Ahora, otra preguntita, a ver si han estado atentos. ¿Qué empresa de auditoría era la que auditaba, si cabe la expresión, auditaba a esta empresa, a WorldCom? ¿Qué empresa de auditoría, qué transnacional de auditoría auditaba a WorldCom por aquellos tiempos? Ninguno, pero digamos la SEC, justamente el ente supervisor del mercado, es que anula la inscripción, lo desaparecen a esta empresa Arthur Andersen. Y como nadie de esta empresa fue a la cárcel, es que crearon la otra empresa que le dije, Ernest and Young, ¿no? Y que funciona actualmente igualmente en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ha habido aquí? ¿Quiénes fueron los afectados en todo esto? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué Los dice ahí? trabajadores. Los empleados, los accionistas, Eh, los proveedores. Todo. está bien, muy bien, Cruz, igualmente acá la señorita García, ¿no? A García, muy bien. Sí, sí, fueron varios, ¿no? Fueron varios los perjudicados, ¿no? Los proveedores, los clientes, los trabajadores, de hecho,
que finalmente lo que sufren más en esto son los trabajadores, ¿no? Y las familias que tienen detrás, ¿no? Incluso se mencionó ahí que el fondo de pensiones, que ese tiempo me parece que lo administraba ahí la propia empresa, ¿no? Se fue abajo, ¿no? Se fue abajo. O sea, prácticamente los trabajadores perdieron su pensión, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, también podemos decir que incluso ya las pensiones en Estados Unidos lo maneja el propio gobierno, ¿no? En Estados Unidos no hay AFPs, entonces el propio gobierno lo maneja, ¿no? Y entre entre varias cosas que originó este debacle financiero, ¿no? Entre varias cosas cosas buenas, ¿no? Que nos ha dejado como enseñanzas, ahí, ¿qué podemos decir? ¿Tienen algún comentario, por favor? A ver, ¿recuerdan, han anotado? Bueno, sería declarar lo real, ¿no? No todos Ajá, esa es todos una los buena enseñanza, ¿no? pasivos, Claro, claro, todos los oye, activos, Cruz, ¿no? mostrar Vamos a la anotar ya. realidad, ¿no? Está muy bien, Cruz. Gracias, gracias. Efectivamente, ahí está eso de tener, digamos, las cuentas claras, ¿no? De cuentas claras, declarar transparentemente todas las cosas, trabajar honestamente, ¿no? Pero también, digamos, ahí aparecieron unos documentos que yo recalqué ahí, el informe COSO. Anoten, por favor. Ustedes, si ahorita todavía no han visto en las empresas, pero más tarde o más temprano lo van a ver, que las empresas aplican este informe COSO como parte del control interno que deben, que deben aplicar, ¿no? Este informe COSO está compuesto por componentes, ¿no? Por varios componentes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el famoso entorno de control, ¿no? La gestión de riesgos, las actividades de control, la comunicación e información, ¿no? La supervisión. Hay mucho énfasis ahí en el informe COSO sobre la supervisión. Si por ahí más tarde ustedes se le ocurre hacer un trabajo de su tesis, por ejemplo, sobre supervisión de empresas, pueden tomar ahí como referencia al informe COSO, ¿no? Pero yo también Profe, mencioné, sí, dime, adelante. ya, eso me suena interesante, pero, por ejemplo, si yo quiero especializarme en ese mejor cosa, dice, ¿alguna Ajá. institución me ofrece? Algo, sí. ¿Cómo? Si yo quiero especializarme en digamos, esa Ya, auditoría basada claro. en coso, ¿hay alguna fuente Hay, donde podría sacar información? claro. Por ejemplo, ustedes están estudiando acá pues en ingeniería industrial y gestión empresarial, ¿no? Pero pueden convertirse en auditores y como auditores pueden implementar el informe COSO, desarrollar el informe COSO, retroalimentar el informe COSO o el control en general de una empresa, ¿no? Y eso uno lo puede adquirir, digamos, a través de una maestría, por ejemplo, una maestría en control interno, una maestría en auditoría. Esas son las maestrías, digamos, que te van a enseñar ahí en la gestión con el informe COSO. También hay diplomados, ¿no? Diplomados que lo dicta la misma Contraloría, la misma SMV o cualquier universidad también, cualquier universidad. Entonces, el hecho que uno tenga una profesión no le limita para entrar, digamos, a otro campo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se hace auditoría en todo. Hay médicos que son auditores, hay ingenieros, se me ocurre, ingenieros civiles que son auditores, arquitectos que son auditores.
Y también hay ingenieros industriales que forman los equipos de auditoría, ¿no? Y aquí en el caso de ustedes, por ejemplo, hay mucho énfasis en la auditoría de la calidad, en la auditoría pero también pueden incursionar a la auditoría financiera, pueden a la auditoría forense. La auditoría forense está relacionada con la corrupción. Una auditoría que permite, digamos, detectar prontamente los actos de corrupción, está ahí con la auditoría forense, ¿no? Y están ahí, como reitero, hay diplomados, hay maestrías y uno puede, digamos, especializarse por ahí. Como también en otro momento ya hemos dicho que ustedes pueden mejorar sus conocimientos en bolsa siguiendo cursos en, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva, en la misma Superintendencia de Banca y Seguros, en la misma Superintendencia del Mercado de Valores, o seguir una maestría, ¿no? Una maestría en banca y finanzas, en mercado bursátil o en finanzas en general, ¿no? Y con eso, digamos, pueden adquirir mayor cantidad de conocimientos para poder incursionar y tener mejores alternativas. Hoy es casi común que uno tenga un título y puede incursionar a otro campo, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que sin ser economista sigue un doctorado en una maestría o un doctorado en economía. Hay gente que siendo ingenieros pueden seguir maestrías relacionadas con contabilidad, con control interno, con economía, con banca, finanzas, y muchas otras especialidades que están ahí en el mercado. Bien, bien, entonces, entonces tenemos esto del informe COSO, ¿no? Que apareció a raíz de esta situación, ¿no? Pero también apareció una ley que yo le mencioné, la ley Sarbanes-Oxley. Ajá, así es. Anoten esos nombrecitos, ¿no? Porque más tarde o más temprano ustedes van a utilizarlo eso, van a utilizarlo. Por ejemplo, de repente termina trabajando en un banco, ¿no? Y ahí van a necesitar, digamos, a un amplio conocimiento de esta norma, ¿no? Sarbanes-Oxley, ¿no? Este informe COSO, ¿no? Esta sigla COSO, proviene, digamos, de una expresión en inglés, ¿no? Que está relacionada con una comisión, ¿no? Una comisión de control interno, algo así, formada en Estados Unidos, ¿no? Y que eso se formó por esos años, en 1992, ¿no? Y que actualmente, por ejemplo, en el Perú, muchas empresas todavía no lo vienen aplicando, ¿no? De modo que hay oportunidad, digamos, de especializarse en COSO y poder implementar el control interno. Y algo más, podemos aplicar este control interno a nivel de micro, pequeñas, medianas empresas, porque es ahí donde falta. En las grandes empresas de todas maneras ya lo tienen. En las grandes empresas no hay mucho que hacer, ¿no? Ya tienen todo casi servido, ¿no? Donde hay mucho que hacer y es donde les está esperando ahí la oportunidad a ustedes es en las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien, vamos a hacer un paréntesis, estamos regresando ahí a las 30 y con la segunda y última parte, ¿sí? Quedamos así. ¿Escucharon? Hola. Sí, profesor.